Muy buenas noches. Antes que nada, un feliz sábado para todos. Eh, Espero que esté saliendo bien la transmisión. Ya me van a corroborar si está saliendo bien. Y bueno, qué mejor que recibir un sábado, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios. Eh, Hoy en día vamos a estudiar y vamos a finalizar eh, las 7 iglesias. Venimos estudiando las 7 iglesias y bueno, llegamos a la séptima. Para mí es un placer, una bendición poder compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Primero que nada porque uno mismo sale fortalecido, ¿no? En la medida que uno estudia y comparte el mensaje, el Evangelio con otras personas, quedan grabadas esas verdades en la mente de una persona. Por eso siempre tenemos que pensar que cuando nosotros predicamos o le llevamos el mensaje a alguien, los primeros beneficiados somos nosotros. También vimos a lo largo de estas 7 iglesias del Apocalipsis como esa promesa que hizo Jesucristo en Mateo 28:20, si no me falla mi memoria, Mateo 28:20, donde dice que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese mensaje se lo dio a los discípulos, pero obviamente los discípulos no iban a vivir hasta el fin del mundo. Por eso esa promesa no solo era para los discípulos, sino para todos los que vendrían después de los discípulos, ¿no? Que confiaran en Jesucristo, que le entregaran su vida a Jesucristo. Por eso nosotros vemos en estas 7 iglesias que describe la condición espiritual de la iglesia a través del tiempo, y también vemos cómo Cristo cumple esa promesa, vuelvo a reiterar, que le hizo a los discípulos, que se extienden para cada uno de nosotros, todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que Cristo nos acompaña hasta su venida. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos, pero haciendo una oración? Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta serie de estudios, Señor, en la cual has dejado en Apocalipsis, en el cual hablas sobre las 7 iglesias, manifiestas tu preocupación, manifiestas tu ánimo, y manifiestas también, Señor, tu amor por sobre todas las cosas. Vemos que a través de la historia hemos podido corroborar como una vez más has cumplido tu palabra y tu promesa de estar con nosotros hasta tu pronta venida. Queremos pedirte que, como nos has acompañado en cada noche, nos puedas acompañar en esta noche, que me guíes, que perdones mis pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en el corazón de todas aquellas personas que están en este momento adorándote, escuchándote a ti, y que puedan, Señor, tomar decisiones. Que puedan tomar decisiones de acuerdo al momento que vivimos, al tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a
a leer la séptima iglesia, ¿no? El mensaje de la Odisea. Hay muchas predicaciones con respecto al mensaje de la Odisea, por eso quiero concentrarme bien en el mensaje central que tiene la iglesia de la Odisea. Aparte, no nos olvidemos, y siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, el contexto en el cual está escrito esta carta. El contexto en el cual está descrito es porque es un mensaje para la iglesia. Cristo le envía una carta por intermedio del apóstol Juan a la iglesia, animándola, corrigiéndola, advirtiéndole, bueno, en definitiva, acompañándola, ¿no? Ahora, este mensaje también contiene una etapa histórica por la cual atravesó la iglesia. Eso ya lo he explicado en cada predicación que hemos tenido, ¿no? Este mensaje de las 7 iglesias abarca un tiempo por el cual la iglesia ha atravesado por diferentes etapas. Y también contiene un mensaje para cada uno de nosotros, porque de cada mensaje que Cristo le da a la iglesia por intermedio de sus cartas, nosotros extraemos algo para nuestra vida personal, ¿no? De la misma manera que Dios levantó en un pueblo para que lo representara, un pueblo que sería el depositario de las grandes verdades, y la tarea de ese pueblo era la de predicar, ¿no? Dar a conocer a Dios a todos los pueblos paganos que no conocían a Dios. Bueno, de la misma manera, Dios tiene una iglesia, la cual esa iglesia ha pasado por diferentes etapas, ha pasado por buenas etapas espirituales, en la cual ha sido una iglesia pujante, ha pasado por etapas en las cuales la iglesia se ha ido apartando del Evangelio, ha pasado por etapas en las cuales la iglesia ha apostatado porque se ha corrompido con lo que Dios le ha pedido y no lo ha hecho. Ha pasado también por una etapa de persecución, pero siempre la iglesia es el medio por el cual Dios se da a conocer al mundo. La iglesia es la depositaria de las grandes verdades, la iglesia es la que tiene el conocimiento de Dios y es la encargada de dar a conocer a Dios al mundo. Pasó lo mismo con Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como Israel se ha apartado, ha cometido fornicación, ha tenido buenos momentos, espiritualmente hablando, ¿no? Y bueno, ese es el contexto en el cual nosotros debemos estudiar la carta que tenemos en la palabra de Dios, que es la carta a la iglesia de Laodicea, la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Bueno, Laodicea proviene del griego, vamos a hablar un poco de Laodicea, proviene del griego y el significado de la palabra Laodicea es pueblo juzgado. Más adelante vamos a ver por qué tiene ese significado, ¿no? Cada iglesia tiene un significado, su nombre, por la característica de la iglesia. Fue fundada por Antíoco II en el 261 a.C. y estaba una de las características que estaba constituida como un centro comercial muy importante, era una iglesia muy rica económicamente.
estaba catalogada en la época de los romanos como una de las ciudades más ricas del Medio Oriente. En cierto momento, en el 60 después de Cristo, sufrió un gran terremoto y dice que Nerón, un emperador romano, le ofreció dinero, ¿no?, a la ciudad de la Odisea, ¿no?, para ayudarla a que se reconstruyera, ¿no?, por el deterioro que había causado el terremoto que sufrieron. Y los laodicenses rechazaron ese ofrecimiento, argumentando que ellos tenían todo lo necesario para reconstruir la ciudad de la Odisea, que no les hacía falta nada. Bueno, estos detalles característicos, ¿no?, hacen más relevante el mensaje. Los nombro, digo estos detalles, estos pequeños detalles, porque hacen más relevante el mensaje que recibe por medio de la carta de la Odisea, ¿no? Era rico materialmente, pero era pobre espiritualmente, la iglesia de la ciudad de la Odisea. Poseían teatros, acueductos, y bueno, y también iglesia. Vamos a ver cuál es el mensaje específico y comienza en el versículo 14. Lo voy a leer todo de corrido y después voy a ir extrayendo algunos textos bíblicos. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, 3:14 en adelante. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compre de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Versículo 14 comienza: el Amén, ¿no? El Amén, el testigo fiel y verdadero. El Amén significa, el Amén proviene del hebreo, y significa ciertamente así sea, ¿no? Y en Isaías 65, 16, 16, tenemos un texto bíblico que dice: el que bendiga en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jure en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y quedarán ocultas a mis ojos. En esta versión dice el Dios de verdad, ¿no? Pero en la versión, la Biblia de Jerusalén, y hay otra versión que en este momento no me acuerdo, que son versiones más fidedignas, figura en el lugar del Dios de verdad, figura el Dios del Amén, ¿no? Porque la palabra verdad y amén son sinónimos en la Biblia, ¿no? Y dice, eso es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué el testigo fiel y verdadero? Porque Cristo es el representante perfecto del carácter y de la voluntad de Dios, porque Cristo es Dios, Cristo es miembro de la Trinidad,
¿no? Por eso él puede representar de manera perfecta la voluntad de Dios para el ser humano. Por eso él es llamado el testigo fiel y verdadero. Y el principio de la creación. Este texto ha sido muchas veces ha sido cuestionado, ¿no? Porque hay otras denominaciones, específicamente los testigos de Jehová, que toman este texto para argumentar que Jesucristo fue el primer ser creado, que Dios creó a Jesucristo, ¿no? Y la otra interpretación, ¿no? El principio de la creación es que Dios es el comienzo de todo. Bueno, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Entonces, esta definición, esta revelación que nos da Juan 1:1, no deja lugar a duda que el texto, el principio de la creación, hace referencia a que Cristo fue el que formó todo, el que creó todo. Por eso es llamado el principio de la creación. Ahora, nosotros a lo largo de todo este tiempo vimos cómo en las 6 iglesias, en las anteriores iglesias, Jesucristo se presenta en el encabezado de las cartas que le envía a la iglesia, con las características que necesita la iglesia, o con lo que le falta a la iglesia. Por ejemplo, vimos en Esmirna que él se presenta como el que estuvo muerto y vivió, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época la iglesia estaba sufriendo una gran persecución y los miembros de la iglesia recibían un apoyo, el ánimo, ¿no? Necesitaban confirmar esa seguridad que tenían de que aunque eran mártires, Jesucristo los iba a guardar y Jesucristo había vencido la muerte. Por ende, cuando Jesucristo venga, ellos estarían con él. En Pérgamo, ¿no? En Pérgamo hace la referencia a la espada aguda de 2 filos, porque Pérgamo fue una iglesia que paulatinamente se fue apartando de la doctrina pura, ¿no? Y ellos debían saber que en algún momento Dios iba a hacer un juicio, ¿no? Cristo iba a hacer un juicio, ¿no? En Filadelfia se presenta como el que tiene la llave de David, y presenta como que presenta una puerta abierta, ¿no? Que fue, digamos, la explosión, ¿no?, cristiana que hubo con el reavivamiento que hubo en Filadelfia. Pero bueno, Cristo se presenta a las iglesias con la característica y la necesidad de cada iglesia. Ahora, cuando se presenta a la Odisea, se presenta con los títulos divinos, ¿no? Se presenta directamente como Dios, ¿no? Porque él dice el amén, el testigo fiel y el principio de la creación. ¿Por qué se presenta así? Todo tiene un porqué, nada está al azar en la palabra de Dios. ¿Por qué se presenta de esta manera? Bueno, primero que nada, la iglesia, el mensaje que recibe, primero que nada debe ser aceptado. Y no solo debe ser aceptado, sino que debe ser escuchado. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de la Odisea es una iglesia, como leímos hace un ratito, es una iglesia que recibe prácticamente una amonestación. Y hay un texto clave en todo esto, de por qué
Dios se presenta de esta manera y por qué es importante que la iglesia preste atención al mensaje que Cristo le envía, ¿no? En este caso Dios, ¿no? Porque Cristo es Dios, ¿no? El texto clave dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese nada tengo necesidad habla de una soberbia, habla de un orgullo, habla de una pretensión en haber alcanzado cierta estatura espiritual, que en realidad no la alcanza, pero la iglesia cree que tiene una estatura espiritual ideal, ¿no? Por eso el mensaje a la Odisea le dice, tú dices, no, de nada tengo necesidad. Mateo 12:31 o 2. Vamos a ver un poco. Mateo 12:31 y 2. Mateo, cuando le trajeron el endemoniado a Jesucristo. 31-32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo, será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál era el tema? Bueno, a Jesucristo le habían traído una persona que había estado, que estaba endemoniada, que estaba posesionada. Y por medio del Espíritu Santo, Jesucristo liberó a esa persona de la posesión demoníaca que tenía. Los fariseos que estaban ahí acusaron a Jesucristo de que esa obra él la hacía por medio de Belcebú. Belcebú era el diablo, ¿no? Al hacer esto, no solo estaban negando a Jesucristo, ¿no?, como Hijo de Dios, sino estaban negando la obra del Espíritu Santo. El rechazar el Espíritu Santo es negar su obra, es negar su presencia, ¿no? Acordémonos en Juan 16:8, dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo, o sea, a todos de pecado. ¿Por qué dice? Porque no creen en Cristo. Vamos a ver, Juan 16:8. Juan 16:8. Después redondeo todo esto que estoy diciendo. Juan 16:8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. La obra del Espíritu Santo es mostrarnos a nosotros mismos que no estamos en condiciones para estar delante de Dios, ¿no? Por causa del pecado, que nosotros necesitamos a Cristo. Ahora, si uno rechaza al Espíritu Santo, si niega la obra del Espíritu Santo, también está rechazándolo a Cristo. Y la iglesia de la Odisea exclama, no tengo necesidad de nada. ¿Cómo puede el Espíritu Santo obrar, en este caso en la iglesia, cuando la iglesia misma rechaza la obra del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la que le lleva a una comprensión de la iglesia para que tenga necesidad de Cristo, pero la iglesia exclama, de nada tengo necesidad. Por eso es importante el mensaje que le da Cristo a la Odisea y se presenta de una manera
contundente, que el mensaje debe ser escuchado, se presenta como Dios. Ahora, si la iglesia, que es la representante de Dios, no escucha el mensaje que Dios mismo le está diciendo, bueno, ya, si Dios no logra captar tu atención, no logra que vos veas tu condición, ¿qué otra cosa puede hacer? El mensaje de la Odisea es un mensaje para que sea escuchado, para que sea aceptado. Y es un mensaje, una súplica que hace Dios a su pueblo. Ahora, esa súplica que hace Dios a su pueblo, en el cual su pueblo como representante de Dios considera que no necesita de nada, tiene esperanza aún, a pesar de haber exclamado de nada tengo necesidad, bueno, de acuerdo a lo que describe la iglesia de la Odisea, a pesar de que describe una condición tremenda, a pesar de que Cristo le dice, identificándose identificándose como Dios mismo, escúchame el mensaje que tengo para darte, la iglesia tiene esperanza. ¿Por qué tiene esperanza? Porque continúa en el versículo, fíjense en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. En Isaías 55.1, en Isaías 55.1, vamos a ver, hay un texto que nos ayuda a clarificar esto de comprar. Porque alguno puede pensar que la salvación, obtener la salvación para nosotros es cuestión de dinero o es cuestión de algún mérito que nosotros podemos hacer. 55.1. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares, ¿no? Acá habla de la misma manera que uno muchas veces se levanta en la vida cotidiana, se levanta, va al trabajo, trabaja toda la semana, a fin de mes cobra su salario, junta el dinero y se compra algo que considera valor o que lo considera necesario para uno, ¿no? De la misma manera utiliza esa analogía de comprar. No es que la salvación, uno va por la vida y la salvación está ahí tirada, o la salvación por casualidad aparece en tu vida y uno la toma, no. La salvación requiere de un esfuerzo personal, de la misma manera, por eso vuelvo a repetir, de la misma manera que yo hago un esfuerzo para comprar algo que me es necesario, ¿no? De la misma manera Dios utiliza este término, comprad, ¿no? Que me demande a mí un esfuerzo, una investigación, una necesidad en mi vida, ¿no? No es, vuelvo a reiterar, no es que la salvación está por casualidad delante mío, no, yo tengo que buscarla, yo tengo que investigar, yo tengo que tener una relación con Cristo. Por eso utiliza el término yo te aconsejo que compre, ¿no? Que te esfuerce, que busques, que dediques trabajo a eso. Yo te aconsejo que compre oro. Bueno, ¿qué es el oro? Representa la fe salvífica. Eso está en Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7.
Primera de Pedro 1:7. Dice, vamos a leer el 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿no? Cuando Dios dice, por tanto, yo te aconsejo que compre oro, es que busques los tesoros del reino celestial, ¿no? Que dediques tiempo a pedirle a Dios que te ayude a crecer en la fe. ¿Por qué? Dice, por tanto yo te aconsejo que compre oro refinado en fuego. Bueno, de la misma manera que el oro, para extraer el oro puro, debe pasar por fuego. ¿Para qué? Para que se queme todas las impurezas que puede llegar a tener y quede el oro en un estado puro. No, bueno, utiliza esta comparación para que nosotros busquemos la fe, aunque nos toquen atravesar diferentes pruebas en la vida, ¿no? Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como oro, ¿no? ¿Quién conoce el camino? Dios. Si me prueba, saldré como oro. A veces las dificultades que atravesamos en la vida, a veces las pruebas, a veces esas cosas que no son gratas en nuestra vida, nos ayudan a fortalecer el carácter, nos ayudan a aferrarnos más a las promesas de Dios y nos hacen crecer en la fe, ¿no? Por eso utiliza el texto. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, ¿no? Para que puedas crecer espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Bueno, a la condición de la iglesia delante de Dios, versículo 17 dice, pero no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Desnudo. Bueno, como la iglesia está desnuda, Dios le aconseja que consiga vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya habíamos hablado un poco con respecto a las vestiduras blancas. Habíamos hablado en Sardis, ¿no? Pero vamos a leer Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando yo acepto por fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Cristo me reviste con su justicia. Apocalipsis 3, 4 y 5 nos acordamos del texto, dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis, esa era la iglesia de Sardis, unas pocas personas en Sardis, o sea, unas pocas personas en la iglesia de Sardis, que dice que no han manchado sus vestiduras. Ellos estaban vestidos delante de Dios porque habían aceptado a Cristo y no habían manchado su vestidura, no se habían apartado de esa condición, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son
digna. ¿Por qué son dignas? Porque aceptaron a Cristo en su vida. Mateo 22:11 nos relata la parábola de las fiestas de boda. Fíjense, lo voy a leer rápido. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. El rey es Dios, su hijo es Cristo. Envió a su siervo a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Esto era el pueblo judío. Volvió a enviar a otro siervo con este encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros. Pero bueno, dice el versículo 5, pero ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó el silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No? Las vestiduras blancas que aconseja que compre, que aconseja Cristo, le aconseja a la Odisea, a la iglesia, es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno asiste a la iglesia. Me ha pasado en una época, he asistido a la iglesia, bueno, hoy en día está el Zoom, pero después en la relación personal, en el día a día, uno no tiene una relación con Cristo, ¿no? Es más un compromiso, es una rutina, ¿no? Y cree que con ir a la iglesia una vez a la semana, o entre comillas, hacer buenas obras, uno ya está bien, uno está bien delante de Dios, ¿no? Pero lo que Cristo te está diciendo es que en realidad tú estás desnudo, tú lo que tienes es que tener una relación personal con Cristo y entregarle todo tu corazón, toda tu vida y todos los días tener una relación con Él. De esa manera nosotros vamos a tener las vestiduras blancas y no vamos a estar desnudos delante de Dios, ¿no? Para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que tenía que ver la iglesia? Bueno, lo estuvimos leyendo y viendo. Lo que tiene que ver la iglesia es que su situación no es la que Dios pretende que tenga, ¿no? Nosotros vimos que la iglesia carece de una fe salvífica, que la iglesia se encuentra desnuda, que la iglesia cree que está bien, pero en realidad no está bien, y es el creer que está bien le hace creer que no necesita de nada más. Y esa es una condición muy peligrosa. Nosotros constantemente necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude día a día a mejorar, ¿no? A tener una comunión, a poder sacar aquellas cosas que aún tenemos que sacar de nuestra vida, que nos muestre aquellas cosas que por ahí nosotros no vemos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, muchas veces entramos en una rutina y en esa rutina creemos que estamos bien, pero en realidad no estamos bien. Bueno, y continúa: yo estoy
a la puerta y llamo. Versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A diferencia de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Esta es una puerta distinta. En la iglesia de Filadelfia dice que Cristo tenía la llave y dice: he puesto una puerta delante de ti, ¿no? Pero esta puerta no la pone Cristo. En esta puerta Él dice que Él está a la puerta y llamo. Si Él está a la puerta y llamo, Él no puso la puerta y Él no abre la puerta. ¿Qué simboliza esta puerta? Bueno, simboliza dos cosas. Simboliza la condición de la iglesia. Volvemos a retomar ese tema, que en este caso ha dejado afuera Cristo. La iglesia es la representante de Dios en el mundo, pero de acuerdo al mensaje de la Odisea, la iglesia son los miembros, no es el templo, no es que las puertas del templo están cerradas, ¿no? La iglesia son los miembros. Entonces, en este caso, los miembros han dejado afuera a aquel que supuestamente representa. Es terrible. La descripción que hace de la iglesia de la Odisea no la hace de ninguna otra iglesia. Y segundo, que la puerta, en este caso, no la abre Jesucristo porque Él está golpeando. Si Él está golpeando es porque cada uno de nosotros debe abrir esa puerta. Cristo está llamando a su iglesia, o sea, Cristo está llamando a cada uno de nosotros. Y es nuestra tarea abrir esa puerta para que Cristo entre, como dice el texto bíblico: si alguno oye mi voz y abre la puerta, no la abre Cristo, la abre el que oye la voz de Cristo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdad que cuando nos ponemos a pensar esto, ¿no? A pensar esto, debemos meditar en qué situación espiritual está mi vida, ¿no? Fíjense que Cristo te llama, y la propuesta que Cristo tiene es intimar contigo. Por eso digo que no pasa solo por asistir a la iglesia, no pasa solo por de vez en cuando, entre comillas, hacer algo bueno. No pasa solo en decirle a alguien Dios es amor, no pasa solo por conectarse a un Zoom. Lo que Cristo está planteando, lo que Dios está planteando en esta carta a la Odisea, es que Él quiere tener una relación contigo día a día, en cada momento, desde que te levantás hasta que te acostás. Él quiere tener una relación en el cual Él te pueda hablar, en el cual tú puedas dedicar tiempo a leer las Escrituras, que cuando nosotros dedicamos tiempo a leer las Escrituras estamos escuchando a Cristo. Y también dedicar tiempo a hablar con Él. Ese es el tipo de relación que Cristo pretende que tengamos con Él. Acordémonos, por eso dije al principio, ubiquémonos en el contexto. Cristo le está hablando a su iglesia, a todos aquellos que aceptaron a Cristo en su vida. ¿Correcto? Y su iglesia lo dejó afuera, a tal punto que Cristo está golpeando la puerta. Y su iglesia no solo lo dejó afuera, sino que su iglesia exclama: yo no tengo necesidad de nada. ¿Hay esperanza para esto? Sí, hay esperanza. Hay esperanza porque la carta lo describe de esta manera. El texto,
yo estoy a la puerta y llamo también, tiene dos significados que son aplicables, ¿no? Que Cristo, aún siendo rechazado, continúa llamando. Hay esperanza, recién lo dije. Y que en todas las iglesias, las 6 iglesias que nosotros vimos, de las 7 iglesias, las 6 iglesias que nosotros vimos, siempre termina con una frase en común: yo vengo pronto, yo vengo pronto. Si ustedes ven todo el mensaje de las 6 iglesias, terminan yo vengo pronto. Bueno, en esta, la 7ª iglesia, la última iglesia, el mensaje es: yo estoy a la puerta llamando. Por eso digo que tiene dos significados. Uno es que Cristo está insistiendo, y el otro significado es que Cristo ya está. Acordémonos en el mensaje a Filadelfia, el mensaje a Filadelfia creo que era, no me acuerdo, no me voy a poner a buscar, pero el mensaje a Filadelfia dice: yo te guardaré en el momento de prueba que ha de venir sobre la tierra, ¿no? O sea, el momento de prueba previo a su venida es el tiempo que ubicaría a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Bueno, en la iglesia de la Odisea, Jesucristo exclama: yo estoy a la puerta, porque Él ya está pronto a su venida. Esto es básicamente el mensaje espiritual que Cristo le da a la iglesia para hacerla reflexionar de su condición y de su situación. No me quise explayar mucho en este tema porque hay muchísimos sermones, muchísimas predicaciones con respecto a la Odisea y los detalles de esta condición, ¿no? Por ejemplo, que ni eres frío ni eres caliente. Pero básicamente el mensaje espiritual que le da la iglesia, por eso digo, es que es una iglesia que está rechazando a Cristo, que cree que no tiene necesidad de nada, y que Cristo le aconseja que busque la riqueza del reino celestial, ¿no? Y también el mensaje es que hasta que Cristo venga, la iglesia tiene esperanza. Cada uno de los que aceptó a un momento a Cristo en su vida tiene esperanza. Mientras tenga vida, hay esperanza. Ese es el mensaje que le está dando Cristo a la Odisea. Ahora, ¿en qué momento del tiempo ubicamos a la Odisea? Dijimos que es la última iglesia, entonces es el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo. Habíamos dicho que la iglesia de Filadelfia había terminado en 1844. También habíamos comentado en la anterior predicación, ¿no?, que en la etapa de la iglesia de Filadelfia hubo un despertar espiritual, ¿no?, porque hubo una comprensión sobre las profecías de Daniel, específicamente Daniel 8 y 9. Las profecías de Daniel 8 y 9 revelan, valga la redundancia, dos profecías históricas. Esas dos profecías históricas es la profecía de Daniel 8, de los 1300 tardes y mañana, y Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Las profecías de Daniel 8 y Daniel 9 tienen un inicio, tienen un mismo inicio, que fue un decreto para restaurar y reedificar Jerusalén por el rey Artajerje en el año 457 antes de Cristo. Después eso está en Esdras 7, 11 y 26. En algún momento estaría bueno que miráramos un poco esas profecías, ¿no?
Pero bueno, en este caso estamos hablando de la iglesia, de la condición de la iglesia y en qué momento ocupa la Odisea, está la Odisea en el tiempo. Por eso hago referencia a estas profecías, pero sin entrar tanto en detalles en las mismas. El pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, y entre esos cautivos estaba Daniel. El profeta Jeremías, en Jeremías 25, da una profecía que el pueblo judío estaría cautivo 70 años. 70 años estarían presos, vamos a decirlo de esta manera. Al finalizar esa profecía la dio Dios por medio de Jeremías y Daniel la conocía. Al finalizar estos 70 años, comenzarían otras dos profecías, que eran las 2300 tardes y mañanas, y dentro de esa profecía de 2300 tardes y mañana estaría la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas y las profecías de 2300 tardes y mañana comenzaría entonces con la restauración para reedificar Jerusalén. Terminaban los 70 años de cautiverio y ahí comenzaban la profecía de los 2300 días de tardes y mañana y la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas terminaría con el tiempo o la finalización del tiempo de gracia para el pueblo judío. O sea, ya el pueblo judío no iba a ser más el pueblo que representaba a Dios en la tierra. Ellos mismos habían exclamado cuando a Jesucristo lo estaban juzgando, los mismos líderes religiosos exclamaron: no tenemos otro rey que el César. Ahora no me acuerdo el versículo bíblico. Pero bueno, la profecía de las 70 semanas culmina con la muerte de Esteban, con el apedreamiento. Pero de ahí continúa la profecía de los 2300 días. La profecía de los 2300 tardes y mañanas culmina con, dice, la profecía de los 2300 tardes y mañana culmina con la purificación del santuario. La purificación del santuario está descrita en Levítico 16. El día de expiación, ¿no? Se hacía una vez al año en el pueblo de Israel y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para interceder por los pecados de todo el pueblo. Era un día de momento previo a ese día, uno debía revisar su condición, cómo estaba, si había confesado todos sus pecados, ¿no? Porque llegaba el día de expiación. En el día de expiación el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿no? Delante de la presencia de Dios, y intercedía por todo el pueblo. Si vos no habías confesado previamente un pecado, eras cortado del pueblo. Bueno, ese día de expiación, ¿no? O la purificación del santuario era un día de juicio, era un día en el cual había un juicio y después había una restitución, ¿no? Porque se limpiaba de pecado el santuario y se lo depositaba encima de un animal y se lo enviaba al desierto. Guillermo Miller lo nombré en la iglesia de Filadelfia. De acuerdo a esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, llegó a una conclusión equivocada en cuanto a la interpretación, no en cuanto a los cálculos, en cuanto a la interpretación, no en cuanto a los cálculos, porque según los cálculos era
desde que inició, como estaba indicado en la palabra de Dios, la profecía, cuando se reedificó, salió la orden para reedificar Jerusalén en el 457, a través del tiempo termina en el año 1844. O sea, los cálculos estaban bien. Lo que falló fue en la interpretación de la purificación del santuario. ¿Por qué digo que falló? Porque él interpretó que la purificación del santuario iba a ser la venida de Jesucristo sobre la tierra y que la tierra iba a ser purificada. Bueno, en 1844 estuvieron esperando la venida de Jesucristo. Jesucristo no vino y lo que se conoce como el gran chasco, que está descrito también en Apocalipsis. A partir de este gran chasco, mucha gente abandonó las filas de Dios, pero otra gente se tomó el compromiso de investigar más las escrituras para ver en qué habían fallado. Ellos estaban convencidos de que Dios no falla. Los que habían fallado eran ellos en cuanto a la interpretación de los 2300 tarde y mañana, y el santuario sería purificado. Bueno, a causa de eso Dios le mostró en qué se habían equivocado. En Hebreos 9, vamos a buscarlo, Hebreos 9, rápidamente, no lo tenía en la mente. Fue en Hebreo 9, 23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense, para presentarse Jesucristo por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Entraba una vez al año, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, y ahí comprendieron que la purificación del santuario no era la purificación de la tierra, sino era la purificación del verdadero santuario que está en el cielo. El santuario que estaba en el pueblo de Israel era una imagen del verdadero santuario que estaba en el cielo. El servicio que prestaba el sumo sacerdote era una imagen del servicio que se está llevando a cabo en el cielo. Cristo como sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, ¿no? Entra en el lugar santísimo y para interceder por los pecados de su pueblo. Por eso la Odisea significa pueblo juzgado. ¿Por qué? Porque desde 1844 hasta ahora se está llevando a cabo un juicio en el cielo, en el cual se examina la condición o la situación de cada uno de nosotros. Por eso es importante, muy importante, que nosotros seamos conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel histórico. Acordémonos, Noé en Génesis dice que predicó 120 años. 120 años y vino el juicio de Dios por medio del diluvio. No se salvaron los que entraron en el arca. Bueno, de 1844 hasta ahora vamos 177 años. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. La palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. Ahora, de acuerdo a la situación que vivimos a diario, de acuerdo a las cosas que están sucediendo, nosotros podemos ver
que todo lo que está descrito en la Biblia en cuanto a la condición social, en cuanto a la condición espiritual también, Cristo está a la puerta. Por eso la Odisea es de 1844 la última iglesia. De 1844 comenzó un juicio en el cual se ve la condición de cada persona que aceptó a Cristo. Cristo está intercediendo en este momento, obviamente, por las personas que lo aceptaron. Cristo no puede interceder delante del Padre por alguien que no lo aceptó. No tiene un abogado. Bueno, Cristo es el abogado, Cristo es el sumo sacerdote y Él está intercediendo. Por eso expliqué todo esto para que podamos entender por qué a partir de 1844 comenzó el juicio investigador. Y ya una vez que termine ese juicio, que no sabemos cuándo, ya Cristo vendrá. Es la última iglesia. A través del tiempo, a través de la historia, nosotros hemos visto, algunas cosas las he mencionado, cómo el enemigo trata de desviar nuestra atención. ¿Cómo lo hace? Generalmente por diferentes corrientes. Tenemos corriente humanística, el evolucionismo, corriente filosófica, diferentes corrientes que el ser humano ha utilizado y el diablo ha creado, el ser humano ha utilizado para desviar su atención de lo que realmente nos debe importar. ¿Qué nos debe importar? Que pronto Cristo viene. ¿Qué nos debe importar? Que en este momento hay un juicio en el cual nosotros no sabemos en qué momento nuestro nombre puede pasar por ese juicio. Por eso nuestra vida espiritual debemos tratar de ser transparente, de abrirle la puerta. Cristo está golpeando la puerta, abrirle la puerta de nuestro corazón y tener una relación más íntima con Cristo, ¿no? De todas las iglesias, la iglesia de la Odisea es la que contiene el mensaje más duro, más crudo. Hoy vivimos en una etapa en la tecnología que nos ocupa mucha atención, corriente filosófica, ya lo dije, humanismo, ¿no? Que todo está centrado en lo que el ser humano puede hacer, en que yo puedo lograrlo, y todo eso nos desvía de lo que debería ser nuestra principal atención, que es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje para la iglesia, para cada persona que en determinado momento ha aceptado a Cristo en su vida, ¿no? El juicio es para aquellas personas que aceptaron a Cristo en su vida. Si hay algún momento en tu vida en la cual tenés que tomar una decisión de decir, sí, yo quiero conocer a Dios, quiero tomar estudios bíblicos, quiero tener una relación con Él, porque soy consciente que en este momento estamos viviendo horas cruciales de la historia, porque ya Cristo está por venir, es este momento. Nosotros constantemente y continuamente estamos ofreciendo estudios bíblicos, estamos llamando a las personas a que tengan un compromiso, a que tengan un conocimiento de lo que es la palabra de Dios, que en definitiva es la que nos revela en qué momento estamos viviendo. Pero bueno, muchas personas que están escuchando en este momento, yo sé que muchas personas dejan para después, ya no hay más tiempo. En este momento Cristo está intercediendo y nosotros no sabemos en qué momento nuestro nombre puede pasar. Por eso, te invito a que de todo esto que hemos hablado, que hemos compartido con respecto a las 7 iglesias, podamos hacer foco en lo que Cristo
Cristo nos dice que Él nos acompaña, Cristo nos anima, Cristo nos protege, Cristo nos asegura y Cristo nos llama. No tenemos más excusas para demorar nuestra decisión. Yo no soy el que armo el cronograma de predicadores, pero calculo que en algún momento nos volveremos a encontrar con otro tema. Hemos terminado la City Iglesia. No quiero agregar más información porque quiero que se queden con este mensaje. Hay muchísima más información, ¿no? Pero bueno, a veces cargamos de mucha información y lo importante es que te quedes con este mensaje. Toma una decisión porque en este momento se está llevando a cabo un juicio en el cual se está viendo cuál es mi situación de manera personal ante Dios. Te mando un fuerte abrazo, un cariño enorme, gracias por acompañarme, gracias por sus oraciones y espero verlo pronto. Que Dios lo bendiga y que pasen un feliz sábado.